compartir el día de hoy como parte del diplomado en integración del reporte psicológico, donde lo que estamos transmitiendo, lo que estamos compartiendo son habilidades de la redacción del informe, es decir, no nos vamos a enfocar tanto en características de cómo calificar una prueba, podemos tal vez hacer algún repaso, pero nos vamos a enfocar más en la cuestión de cómo redactar. El tema que vamos a revisar el día de hoy y lo que corresponde a este módulo tiene que ver con evaluación de procesos intelectuales. Por ahí estamos compartiendo un diagrama que tiene que ver con las características de la personalidad. ¿Y por qué insisto en este diagrama? Y porque con este diagrama nosotros podemos ir ubicando, diferenciando cómo la personalidad y la integración de la personalidad también nos llevan a la definición de inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos revisado en este constructo de la personalidad que el sujeto, el ser humano, tiene que resolver una tarea. Entonces nos vamos a enfocar en eso, o sea, qué es lo que está enfrentando la demanda de la resolución de un problema. Y una forma de explorar los procesos intelectuales tienen que ver con la forma como el sujeto resuelve problemas, ¿no? Para evaluar inteligencia nos metemos con el constructo del pensamiento y este tiene que ver con la manera de cómo el sujeto va a hacer uso de habilidades cognitivas para resolver problemas. Entonces, ahora vamos a tomar esta parte de cómo se va integrando la personalidad, cómo el temperamento se va modulando en el núcleo familiar como primer núcleo de desarrollo del ser humano. Y en este núcleo familiar la tarea que vamos a enfrentar es cómo le voy a hacer yo para poder satisfacer las necesidades básicas. Entonces, la satisfacción de necesidades básicas me va a implicar, ¿sí?, en que yo tenga que resolver un dilema, porque las figuras parentales van a plantearme un estilo de crianza y yo tendré que ver cómo voy a responder ante ese estilo de crianza. Entonces, en esta circunstancia, ¿sí?, yo ya estoy desde bebé resolviendo problemas. Por eso es que Piaget habla de el desarrollo de la inteligencia desde muy temprana edad, ¿no? El desarrollo de inteligencia porque implica el realizar, resolver tareas, resolver problemas usando habilidades de pensamiento. Y entonces Piaget habla de el desarrollo de inteligencia sin lenguaje, ¿sí? No necesariamente vamos a utilizar lenguaje, sí vamos a utilizar habilidades de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a enfrentar en este diagrama que estamos revisando los integrantes del diplomado? Estamos viendo que este bebé tiene que enfrentar la tarea de cómo va a conseguir la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, hablar de inteligencia implica el uso de mis habilidades para resolver un problema que me demanda el contexto de desarrollo, ¿sí?, con el objetivo de satisfacer necesidades básicas con fines de sobrevivencia. Entonces, la primera tarea que tengo que resolver es esa. ¿Cómo le voy a hacer para satisfacer necesidades básicas y poder sobrevivir? Ese es el dilema que tengo. Y el primer acto inteligente, podríamos decir, en el ser humano, su primer acto inteligente que lo va a llevar a interactuar con
con estas figuras parentales que le van a proveer de los recursos para la sobrevivencia, va a ser el llanto. Entonces el ser humano ya viene dotado de una habilidad que lo va a hacer interactuar, que lo va a hacer entrar en interacción para poder resolver la tarea de cómo va a sobrevivir. Y ahí entramos al uso del llanto como primera conducta de interacción, principalmente con la mamá, que va a proveer en esos primeros momentos, en una dinámica relacional, vamos a llamarle funcional, va a proveer de esta necesidad. Pero ¿quién la va a requerir? ¿Quién la va a solicitar? El sujeto, ¿sí?, recién nacido. ¿A través de qué? A través del llanto, ¿sí? Entonces, hablar de inteligencia implica que yo estoy pensando cómo voy a hacer o cómo voy a entrar usando mis habilidades para resolver este dilema que estoy enfrentando, que me demanda un contexto de desarrollo y que yo tengo que resolver para poder sobrevivir. Entonces la inteligencia tiene de alguna manera esta situación de llevarme a resolver un problema, resolver un dilema para fines de sobrevivencia, ¿no? De esta manera, al inicio de la explicación de cómo se va formando la personalidad, de repente se vuelve complicado diferenciar, ¿sí?, y separar cómo estos actos de interacción que nos llevan al desarrollo de estrategias, ¿sí?, para poder satisfacer necesidades básicas con fines de sobrevivencia, cómo lo vamos a separar. En este primer momento, cómo lo separamos el constructo de personalidad del constructo de inteligencia. Y el punto que de alguna manera pudiera darnos esta pauta tiene que ver con que la demanda o el acto que vamos a denominar inteligente es un acto que está dirigido, enfocado a la solución del problema que se está planteando. Eso es lo que nos va a marcar como una pauta, porque cuando hablamos de la personalidad estamos hablando no solamente de que voy a resolver el problema, sino que además tengo que satisfacer la necesidad básica y aparte de ello tengo que desarrollar un patrón de interacción que se va a repetir y va a conformar mi estructura caracterológica. Cuando hablamos de inteligencia va de la mano, por supuesto, y llega un momento en que es muy difícil diferenciar la parte de cómo se va integrando la personalidad con la parte de cómo estamos usando la inteligencia. Pero sí hay sutilezas que tienen que ver con que el acto intelectual me está demandando el uso de habilidades. El uso de habilidades que yo voy a utilizar para poder resolver este dilema de sobrevivir. De tal manera que cuando yo estoy usando mis habilidades, ¿sí?, puedo recurrir a una serie de, digamos, componentes que también se utilizan cuando explico el proceso de pensamiento a través de la solución de problemas. Y entonces me va a implicar que yo voy a realizar un proceso de análisis de la circunstancia que estoy enfrentando. Después de este análisis, que tiene que ver con una separación del todo en sus partes, lo voy a desintegrar, ¿sí? Voy a analizar cada componente. Después viene un proceso de síntesis de estos elementos que estoy considerando, ¿sí? Entonces tenemos análisis, síntesis, luego viene la anticipación, porque yo tengo que plantear una estrategia de cómo voy a resolver este dilema. Viene la anticipación, ¿sí?, y luego viene lo que sería una planeación
de las tareas o de cómo voy a implementar mis habilidades para lanzar una estrategia de solución del problema que se me demanda. Entonces el acto intelectual me está implicando solamente estos componentes. De esta manera, ¿sí?, el acto intelectual me está llevando por una parte a el desarrollo de estrategias que se van a transformar posteriormente en características o patrones de conducta que se van a repetir, pero a la vez me está demandando un proceso de análisis de la circunstancia que estoy enfrentando para poder resolver la tarea de sobrevivencia. ¿Sí? De esta manera me quedo, cuando hablamos de inteligencia, con esta primera parte de cómo se conforma, ¿sí?, la solución del problema y cómo el sujeto está resolviendo y está planteando estrategias de solución. Entonces, hablar de inteligencia implica desarrollo de habilidades para resolver los problemas que me plantea la vida cotidiana, ¿sí? Y en el momento en que yo estoy resolviendo las tareas de la vida cotidiana, en ese momento yo voy a hacer una serie de pasos que me van a implicar dar una respuesta que puede ser adecuada o no adecuada. O sea, el que yo ponga en juego mis habilidades de solución de problemas no necesariamente implica que lo voy a resolver de manera adecuada, ¿sí? En la medida en que voy encontrando soluciones que se van aproximando a obtener el objetivo que yo pretendo, que tiene que ver con la satisfacción de la necesidad básica, entonces en esa medida podría decir que la manera como diseñé la estrategia de solución de problema me va a funcionar y entonces la puedo volver a utilizar. Pero si no, viene un proceso de retroalimentación donde yo tendría que volver a analizar si la situación como la estoy diseñando para resolver no me está funcionando, entonces voy a hacer alguna modificación. Y la modificación puede ser en la parte de cómo estoy analizando el componente de lo que tengo que enfrentar, o a lo mejor en la parte donde estoy sintetizando, ¿no? Un ejemplo puede ser cotidiano que le pasa a muchas personas, ¿no? Niños que les decimos que son de repente medio destroyers, ¿verdad? Agarran un que les gusta que agarren ahora un celular, ¿no?, que es lo que está como de moda. Agarran el celular y bueno, pues un celular apagado, lo abren, sacan sus piezas del celular, ¿no?, lo están analizando y de repente cuando lo cierran, sí, se les queda una pieza por fuera, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas no conocemos que tienen como esta tendencia, esta característica a ponerse como a descomponer los objetos, los juguetes, ¿no? Los abren, los desarman y luego cuando ya los quieren volver a armar, pues resulta que una pieza quedó fuera, ¿no? A veces, a pesar de que la pieza quedó fuera, puede ser un elemento que tal vez no interfiera tanto en el funcionamiento del artículo. Pensemos en un carrito que a lo mejor le dejaron fuera una puerta, le pusieron bien las llantas y el carrito sigue caminando, pero le falta una puerta, o sea, la apariencia no es la misma, ¿no? Pero si al carrito le pones todas las piezas y todas las puertas y le quitas una llanta, pues entonces ya no va a caminar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, la forma como analizamos, sintetizamos, planeamos, ¿no?, anticipamos y lanzamos la estrategia de solución, no en todos los casos es la más correcta, pero ya estamos haciendo uso de este proceso intelectual que es una característica del ser humano y que comienza a funcionar desde la infancia, comienza a funcionar sin lenguaje, ¿sí? Como les decía, Piaget habla y explica todo el desarrollo del proceso intelectual y en las primeras etapas de desarrollo hablamos de inteligencia sin lenguaje. ¿Por qué? Porque no necesitas en estos primeros momentos del lenguaje como para poder resolver algunas tareas que de acuerdo con Piaget serían tareas sensoriales y motoras.
en un principio que van a cimentar las bases de los esquemas del comportamiento del sujeto en las primeras etapas de desarrollo. Ya más adelante, evidentemente con el lenguaje, pues tenemos un procesamiento interior, y ya con el lenguaje podemos tener una mayor retroalimentación de la ejecución que estamos haciendo, de cómo resolvemos el problema. Entonces, hablar de inteligencia es un tema que de repente se vuelve muy complejo porque cuesta mucho trabajo diferenciarlo de cómo se va integrando el constructo de personalidad, pero forma parte de lo mismo. En las tareas que realizamos en el ámbito clínico para poder explorar, evaluar estos constructos, y en el costumbrismo que tenemos de hacer estas separaciones de constructos como para poder acercarnos a una descripción completa del sujeto, pues tendemos a separar un poco, ¿sí?, algunos componentes. Entonces creo que una de las primeras formas de entender el proceso intelectual es que viene integrado con las primeras tareas de desarrollo, ¿sí?, y una de las características que lo va a diferenciar de los demás elementos de lo que sería el constructo de personalidad que ya analizamos en las primeras sesiones de este diplomado, va a ser el componente de la solución de problemas. El proceso intelectual me va a llevar a el uso de mis habilidades para resolver problemas que me demanda mi contexto de vida cotidiana, y que son problemas que de alguna manera tienen que ver con resolver tareas de sobrevivencia. Eso es algo muy importante como para poder entender cómo estamos analizando, estudiando el proceso intelectual. Claro que cuando lo llevamos a la descripción de la aplicación de instrumentos psicométricos, de repente se vuelve muy complejo describir los resultados de un proceso psicométrico porque no tenemos claro de qué se trata este constructo de la inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es clarificar y hablar de proceso intelectual. Entonces, repito, tiene que ver con solución de problemas que demandan los contextos de la vida cotidiana, que tienen que ver con tareas de sobrevivencia, que tienen que ver con satisfacción de necesidades para el ser humano. Y la forma como regularmente lo estudiamos es a través del planteamiento de problemas, ¿no?, que es también una forma como estudiamos los procesos de pensamiento, a través de hacer planteamientos de solución de problemas que van a demandar del sujeto que sus habilidades nos dejen ver el proceso de análisis, de síntesis, de anticipación, de planeación, de desarrollo o aplicación de la estrategia de solución para resolver el problema. No siempre la solución va a ser la adecuada y entonces va a haber la posibilidad de una retroalimentación, es decir, una revisión para ver si se está satisfaciendo la necesidad o algo quedó pendiente, y entonces tendríamos que volver a revisar para ver qué nos faltó, y a partir de ahí sí, ir como perfeccionando, mejorando el tipo de habilidades que estamos utilizando, que van a quedar ya instaladas para poder más adelante resolver tareas que se sigan presentando, ¿no? De manera general, a eso nos referimos con lo que es el proceso intelectual, y bueno, ya entraríamos en revisar algunos otros aspectos que tienen que ver con inteligencia. Déjenme abrir aquí un poco de información. Ahí está. Bien, les comento a los compañeros del Facebook que estamos compartiendo una parte de clase del diplomado de integración de los resultados del reporte psicológico. Entonces, bueno, alguna información de diapositivas no la van a poder observar, pero con gusto la vamos compartiendo. Iniciaría diciendo que en el ámbito del estudio de la psicología, el constructo de inteligencia a la fecha continúa siendo un constructo inacabado. Tradicionalmente la inteligencia se ha identificado
en aquellas personas que demuestran mejores habilidades para el desempeño académico o en áreas como la lógico-matemática, ¿no? Sin embargo, ya en estas épocas, en el siglo XXI, diversos autores han resaltado que la inteligencia académica no es suficiente para alcanzar el éxito profesional, no garantiza el éxito en la vida y no predice adecuadamente el desempeño académico laboral. ¿Esto por qué? Porque de alguna manera se ha ido como cuestionando el constructo tradicional de inteligencia que estaba muy enfocado a la lógico-matemática y que ahora ya está más allá, ¿no? A partir de algunos planteamientos de Howard Gardner sobre inteligencias múltiples. Bueno, pues se ha visto que hablar de inteligencia va más allá que solamente considerar los aspectos de la lógico-matemática. Para Howard Gardner sería solamente un tipo de inteligencia, ¿no? Él habla en su teoría de las inteligencias múltiples de la posibilidad de considerar diferentes tipos de inteligencias que tienen que ver con estas habilidades que mencionábamos hace rato, de cómo cada persona va, resolviendo las tareas que le van demandando su contexto familiar, que es el primer contexto de desarrollo que vamos enfrentando, ¿no? Entonces, bueno, históricamente tenemos autores como Guilford, Thurston, que hablan de varios factores o componentes de la inteligencia, ¿sí? Que ya desde entonces se mostraban los primeros indicios de lo que ahora se considera como inteligencias múltiples. Thorndike también fue un pionero al crear la idea de que la medición de inteligencia consistía en una evaluación cuantitativa de productos mentales en función de su número. Y bueno, también consideró la posibilidad de la existencia de diferentes tipos de inteligencias. Hablaba de inteligencia abstracta, verbal, práctica y social. ¿Por qué nos metemos en estos temas de las definiciones? Porque vamos a ver cómo, así como revisábamos lo de personalidad, también en el tema de inteligencia tenemos un problema. O sea, vean ustedes en la definición de personalidad, que en personalidad hablaban de que se refiere a características del sujeto que aplica en todos sus contextos de desarrollo, ¿no? Entonces, encontramos definiciones que son súper abstractas, pero que en el fondo no nos dan nada de información y que no dejan claro a qué se refiere el constructo. Lo mismo pasa con la inteligencia. O sea, de repente encontramos definiciones que no toman en cuenta componentes relevantes del constructo y entonces pues quedamos igual, ¿no? O sea, inteligencia es todo o nada, o es como dicen las pruebas de inteligencia, pues son las que miden inteligencia, pues como que estamos siempre redundando en lo mismo y es muy importante como ir clarificando de qué se trata este asunto, ¿no? Entonces en los 70s Gardner es quien comienza a hablar de la existencia de inteligencias múltiples y tiene un planteamiento interesante porque de alguna manera trastoca la teoría de Piaget, ¿no? Digo trastoca porque no creo yo desde mi punto de vista que realmente digamos como que la cuestione completamente en este aspecto de la forma como Piaget hace su desarrollo, ¿no? Evolutivo, epigenético de lo que es las habilidades intelectuales y el pensamiento, así como lo maneja Piaget de manera evolutiva. Bueno, Gardner habla de que no necesariamente es evolutivo, sino de tomar en cuenta como talentos naturales, ¿no? Creo que también se puede dar esta habilidad de algunos sujetos que ya vienen con cierta carga que les permite como desenvolverse más en un área que en otra, pero eso no quita que cualquier persona pueda desarrollar habilidades para cualquier área. O sea, es como esta oportunidad o esta posibilidad de ir como poniendo en práctica, ¿no? Es como en el fútbol, o sea, hay quien tiene ya como una habilidad muy específica para jugar fútbol
Y hay quienes, bueno, pues cuando van creciendo, pues en la práctica, en el juego van desarrollando la habilidad, ¿no? Habrá gente muy talentosa y habrá quien sea alguien que sepa hacer las cosas, pero que las aprendió. Entonces, a eso se refiere Gardner en términos de decir, bueno, que hay gente ya con ciertos talentos natos y hay personas que van desarrollando las habilidades, ¿no? Para Piaget no entraría el aspecto de este talento nato, sino que él considera que esto se va desarrollando gradualmente en cada uno de los sujetos y todos tenemos el potencial para poder desarrollar cualquier tipo de habilidad, ¿no? Yo lo vería más en el sentido. Entonces, diferentes habilidades pues te van a llevar a que de repente tengas como más habilidad por la música, pero al mismo tiempo también entra el aspecto del desarrollo donde tú estás siendo estimulado en este aspecto, ¿sí? O las habilidades visoespaciales, las habilidades motrices, ¿no? Donde de alguna manera el enfoque, el contexto de desarrollo pues va teniendo una influencia. Más que hablar del talento nato, pues yo hablaría de la estimulación temprana, que da la posibilidad de que el sujeto tenga esta flexibilidad para la adquisición de las habilidades. Y esto hace que Gardner hable de la inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, ¿no? Este enfoque es interesante porque de repente uno decía, bueno, yo no soy bueno para las matemáticas, ¿no? Y la mayoría de los psicólogos, tú les preguntas por qué estudian psicología, y la mayoría estudian psicología porque no les gustan las matemáticas. Y el primer chasco que se llevan cuando, por lo menos en algunos programas universitarios, el programa de UNAM de FE Zaragoza, lo primero que te ponen como materia pues es estadística, ¿no? Y todo el mundo pasa todas las demás materias y se quedan en estadística. Pensaron que en psicología no ibas a estudiar matemáticas y resulta que la psicometría tiene todo un fundamento estadístico. Y es muchísima estadística inferencial que tenemos que aplicar para poder desarrollar instrumentos psicométricos que son de las herramientas principales que utiliza la psicología para objetivar el fenómeno psicológico, ¿no? Entonces de repente pues hay cosas que uno piensa que no vamos a necesitar y resulta que en el ámbito de la psicología pues sí requerimos de las matemáticas, ¿no? Decía uno de mis maestros, pues dejemos que los que hacen los instrumentos y que les gustan las matemáticas que se encarguen de hacerlos y nada más vamos a revisar que esté publicado, que esté sustentado y lo utilizamos. Igual y sí, porque finalmente pues hay a quien le gusta elaborar instrumentos psicométricos y hay a quien no le gusta, pero sí es importante que tengamos presente que al momento de aplicar un instrumento psicométrico, ¿sí?, es muy importante tener claro con qué población se aplicó, qué información trata de aportarnos, qué es lo que mide, para que en función de eso nosotros hagamos una redacción y una descripción de la información que nos está aportando el instrumento psicométrico y nada más. Porque luego nos ponemos a decir cosas que tú te pones a revisar el instrumento y dices, bueno, ¿y esto de dónde salió, no? O sea, un instrumento psicométrico te va a dar exclusivamente la información que tiene que ver con los factores que derivaron, si hablamos de alguna escala, que derivaron de la aplicación y del análisis factorial, ¿sí?, y de una estadística inferencial, y solamente hacemos alusión a esos factores, y sin embargo de repente la gente ya está interpretando cosas que tú lees, observas el perfil y dices, ¿esto de dónde salió? Por eso es importante que en la redacción, en la integración del reporte, que es lo que estamos revisando en este diplomado, primero tengamos claro de qué se trata. O sea, estamos evaluando inteligencia, ¿a qué se refiere este constructo de la inteligencia? Actualmente uno de los ámbitos que nos demanda mucha explicación y tener muy claro de qué se trata es el ámbito legal en los juicios orales. Es muy interesante porque ahí sí te van a preguntar, ¿me puede usted explicar a qué se refiere el concepto de personalidad?
como nos dicen ahí, perito, ¿podría decirme a qué se refiere con esto de inteligencia? Entonces quedamos volando porque vamos a decir, bueno, la inteligencia es lo que miden los instrumentos de inteligencia, ¿no? Pues es como nada más un círculo, ¿no? No es lo mismo que decir la inteligencia es un constructo que tiene que ver con el uso de habilidades de un sujeto, ¿sí?, que está enfrentando un problema que le demanda su contexto de desarrollo y que va a ser muy importante, ¿sí?, para satisfacer necesidades básicas de sobrevivencia, y que le van a demandar el uso de análisis, síntesis, anticipación, planeación y desarrollo de una estrategia que después tendrá que verificar si la estrategia resolvió de manera adecuada o no el problema que está enfrentando. Y el tema que tenemos ahora es, ¿y eso cómo se mide, no? Entonces, si después de cómo lo mides, pues viene el proceso inverso, y eso que estoy midiendo, ¿cómo lo redacto, no? Y ahí es donde tenemos problemas, porque a la hora de redactar, de repente ya no sabemos cómo lo vamos a redactar, y bueno, pues es a lo que nos vamos a enfocar en este diplomado. Vamos a avanzar en los aspectos teóricos y vemos cómo esta inteligencia que se ha conceptualizado históricamente como una serie de habilidades que se despliegan, ¿sí?, cuando se tiene que enfrentar la solución de tareas cotidianas en las que se manifiesta un comportamiento racional y aceptable, ¿sí?, se va a activar cada vez que tenemos que enfrentar la solución de un problema, ¿sí? Y entonces vamos a buscar la mejor manera de resolverlo y entran en práctica nuestras habilidades personales, ¿sí? En muchas ocasiones la solución depende de uno solo, ¿sí?, pero hay ocasiones en que la solución también está en función de otros. O sea, como seres sociales a veces vamos a requerir de la participación y del apoyo de otros para poder resolver un problema. La mayoría de las veces son problemas que vamos a resolver de forma individual, ¿sí? Muy bien, bueno, pues entonces vamos a dejar aquí la transmisión que compartimos. Me da mucho gusto ver gente conocida. Un saludo para todos los compañeros que nos escuchan, y vamos a continuar con este ejercicio de seguirnos haciendo presentes en las redes para ir compartiendo pequeños fragmentos de los cursos que estamos impartiendo regularmente. Gracias y hasta pronto.